No, ¿verdad? Él dijo, en esto conocerá el mundo que son mis discípulos, en que se aman el uno al otro. Esa es la clave. ¿O no ha oído usted que los incrédulos a veces dicen, bueno, y si de verdad tanto aman a Dios, que pasan ahí encerrados en la iglesia, entonces ¿por qué solo peleando se pasan con personas de otras iglesias? Entonces, ¿qué es lo que los bloquea? Que no hay coinonía, no hay amor, no hay fidelidad, no hay lealtad hacia la iglesia del Señor. Y recuerde que la iglesia del Señor no solo es la iglesia local donde uno se congrega. La iglesia del Señor es el cuerpo de Cristo, formado por todas las denominaciones que tienen las doctrinas fundamentales del Evangelio. Habrán énfasis diferente, pero son hermanos en Cristo también. Precisamente por eso es que hay varias denominaciones, porque hay énfasis diferentes. Y no es importante, y nunca ha sido así, que no hubieran énfasis diferentes. Hubo énfasis diferente. El énfasis teológico de Pablo era diferente del de Santiago. El de Santiago era diferente al de Pedro. El de Pedro era diferente al de Juan. Cada uno tenía sus propios énfasis. Por eso tenemos 4 evangelios, porque cada uno enfatiza un interés teológico diferente. Pero los 4 están en la Biblia, los 4 son palabra de Dios. Y los 4 lo que transmiten es la fe en el Señor Jesús. Entonces, igual son las denominaciones. Hay denominaciones porque hay énfasis diferentes, pero todos aman al Señor, como en todas las denominaciones. Hay trigo y hay cizaña en todas las denominaciones. Entonces, la fidelidad se va a manifestar en el compañerismo, como dice esta traducción, y eso es el elemento que va a ser eficaz. Dice al final del versículo 6, en el reconocimiento de todo lo bueno que compartimos. ¿Qué es lo bueno que compartimos? Es la vida en Cristo, es el Espíritu Santo, es la palabra, los ministros, la alabanza, el gozo, el anhelo de servir, el hecho de ser iglesia. Eso es lo que compartimos. ¿Por qué venimos acá? ¿O qué es lo que estamos compartiendo en este momento? ¿Por qué no amaneció allá en el Majagual? ¿Por qué está aquí? ¿O por qué no fue a visitar a la abuela? O quizás fue ayer, ¿verdad? Y ya regresó y hoy está aquí. Pero ¿qué es lo que nos une? Tomando la escritura, es el hecho que tenemos una fe, un Señor, un Dios y Padre de todos, un bautismo, un solo Espíritu. Esos son los elementos que nos unen. Esos son las cosas buenas que tenemos. Pero ¿cómo el mundo lo va a saber? Viviendo como Filemón, una coinonía, una comunión, un compañerismo con los demás creyentes, que eso se vuelve eficaz para la causa de Cristo. Probablemente las personas no le van a creer el evangelio o las palabras o los argumentos que usted pueda dar. Hoy hay gente que no piensa mucho, ¿verdad? Pero en esa superficialidad dicen, no, es que Jesús es un mito, Dios no existe, ese es un invento cultural. Pero esa gente que dice eso puede quedar hondamente impactada si ven a los creyentes cómo se aman. En esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. Pero si lo que hay entre nosotros es que me cae mal a fulana y que levantamos calumnias contra el hermano
y que chismorreamos. Es que mire, esa hermana era bien orgullosa. Y mire, la niña que tenía, panzona ahora. Vaya, ahí se le cayó todo el orgullo. O sea, pero usted está hablando no como que si fuera su hermana en Cristo, esa hermana. Está hablando como que si fuera a saber qué. O sea, así habla la gente en el mundo. Así habla la gente, hermanos, cruel, que no tiene conocimiento de Dios. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Entonces, cuando el mundo oye eso, entonces va a decir: ¿cuál es la diferencia? O sea, estos dicen que son hermanos, porque así nos tratamos, ¿verdad? Dios le bendiga, hermano. Dios la bendiga, hermana. Nos tratamos de hermanos. Ahí andan diciéndose hermanos y por detrás le están metiendo el corvo, no el puñal, porque es muy chiquito. Entonces, la gente, ¿qué va a andar creyendo? Pero será eficaz, dijo Pablo, para la causa de Cristo, ese compañerismo que tú tienes, esa lealtad, ese amor hacia la iglesia. Ya le conté en una ocasión de un hermano que era pastor de zona y lo hospitalizaron, lo llevaron al seguro. Y entonces, él, no recuerdo qué era lo que tenía, pero no era que estuviera grave. La cosa es que lo hospitalizaron. Pero como era una cosa que sí, ¿verdad?, meritaba hospitalización, pero no estaba con tubos ni nada de eso, ¿verdad? Entonces, él tenía oportunidad de estar evangelizando, entonces evangelizaba. Como están en la sección de hombres, ¿verdad?, estaban allí, como él estaba evangelizando a los hombres que estaban ahí. Y entonces este hermano me contó que uno de los pacientes que estaban internados con él estaba viendo por la ventana del hospital. Estaban en un piso de arriba, ¿verdad?, y él estaba viendo hacia abajo. Y este pastor lo estaba evangelizando y le decía: es que usted tiene que creer el Señor. Y el otro hombre decía: sí, yo entiendo, le decía, y yo sé de que el evangelio es la verdad. Y sabe, le dice, si yo un día llego a Cristo, yo voy a ser un creyente sincero. No voy a ser chismoso como esa vieja, mire, que vaya abajo. Entonces, el pastor de zona, como le dijo, él se levantó y se acercó a la ventana. Y cuando llega a la ventana y ve para abajo, ¿qué cree? Era una diaconisa de la iglesia. Claro, él no le dijo nada, ¿verdad? Es que ella es diaconisa de mi iglesia, ¿verdad? Ese es el punto. Entonces, ¿cómo la gente va a creer cuando pueden decir: yo no voy a ser chismoso como esa vieja que va ahí, ¿verdad? Esos son obstáculos para el evangelio. Entonces, vea, no es que la gente sea dura, o se crean sabios, o que son ateos, o que han hecho pacto con el diablo, o que van a una iglesia satánica. No es eso. El problema es el mal testimonio que nosotros mismos damos. Eso no es nuevo. Por eso es que en las escrituras está, cuando dice que por causa de mi pueblo, dice el Señor, los vituperios cayeron sobre él. Entonces, ¿por qué la gente denigra el evangelio? Y algunos denigran a Dios y denigran a Cristo. Y por eso es que dicen: no, esos son inventos, esas son locuras, no andes creyendo chifladuras. ¿Por qué denigran a Dios? ¿Por qué denigran su palabra? ¿Por qué denigran la iglesia? Porque ven los malos ejemplos. Pero si nosotros fuéramos una comunidad de amor, si todos fuéramos como Filemón, si todos fuéramos Filemones y Filemonas, ¿cómo no va a creer la gente, hermanos? ¿Cómo no van a querer venir? Eso es lo que Pablo agradecía, que el compañerismo de Filemón, le dice, es eficaz para la causa de Cristo. Y terminamos con el versículo 7, cuando dice: hermano, tu amor me ha alegrado y animado mucho, porque has reconfortado el corazón de todos los santos. Entonces, en ese amor y compañerismo que
Filemón tenía el corazón de los hermanos, era reconfortado. Porque usted sabe que como creyentes enfrentamos persecución. El que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución, dice la Escritura. Entonces, todo el que quiera agradar a Dios sufrirá persecución. Por lo tanto, todos necesitamos ser reconfortados. ¿Y qué era lo que reconfortaba a la iglesia en Colosas? Ese amor de Filemón. Y es lo que hoy agradece Pablo y dice: me ha alegrado y animado. O sea, el mismo corazón de Pablo era reconfortado, porque has reconfortado el corazón de los hermanos. ¿Y cómo lo reconfortaba? No siendo un tremendo consejero, simplemente amándoles. Que Dios nos ayude, hermanos, para que nosotros podamos tener un verdadero amor por nuestros hermanos, por nuestra congregación, por la iglesia. Que les amemos y que seamos fieles, leales a cada persona. Leal al niño, leal a la niña, leal al joven, leal al anciano, leal al adulto, leales a la iglesia. Eso reconfortará el corazón de los santos y será eficaz para la causa de Cristo. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos, y antes de hacer la oración, yo quiero invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador, pero si al oír la palabra usted ahora resuelve venir para creer en el Hijo de Dios, yo quiero invitarle para que no vaya usted a perder esta oportunidad y pueda venir para recibir la vida que el Señor da. Si hay alguna persona que por primera vez quiere